Los gitanos, romaníes, cíngaros o rom son una comunidad o etnia originaria del subcontinente indio, que data de los reinos medios de la India, con rasgos culturales comunes, aunque con sustantivas diferencias entre sus subgrupos. Se encuentran asentados principalmente en Europa, pero están presentes también en el resto del mundo. El Día Internacional del Pueblo Gitano se celebra el 8 de abril, en conmemoración del mismo día en 1971 en Londres, donde se instituyó la bandera y el himno de la comunidad. Etimología. El término gitano es mayoritario en español y se recogen significados positivos, aunque también connotaciones peyorativas. Es el término que los propios gitanos usan para autodenominarse en español. En el caso de España puede usarse igualmente el término calé, para referirse a los gitanos ibéricos, o caló, para referirse a la variante lingüística propia. A escala internacional existe asimismo una propuesta común para utilizar rom, tanto como nombre del pueblo como del idioma, si bien no hay todavía acuerdo acerca de la existencia o no del doble fonema, rr, en las lenguas gitanas centroeuropeas. Se ha originado en España una propuesta reciente para sustituir, imitando a otros países europeos, el término gitano por romaní o simplemente, rom. La palabra, gitano, procede de, egiptano, porque en el siglo XV se pensaba que los gitanos procedían de Egipto. Cuando llegaron a Europa, muchos grupos de gitanos se presentaban a sí mismos como, nobles egipcianos, así, en 1425, dos romaníes solicitaron un salvoconducto al rey Juan II de Aragón, en el cual se hacían llamar, condes del Egipto Menor. La palabra, calé, parece proceder del indostaní, kala, que significa, negro. Dado que se pueden encontrar en multitud de países de todo el mundo, existen una gran variedad de etnónimos. Los principales son los siguientes. Cíngaros, término derivado probablemente del griego, nombre atribuido a una secta maniquea procedente de Frigia, aunque hay lingüistas que la consideran una falsa etimología. De este término provienen los derivados en alemán zigeuner, en húngaro zigani. En México les llaman en algunas zonas húngaros, en italiano cingaro, en idioma turco cingene y en portugués y gallego cigano. En francés se usa con doble ortografía tzigane o tzigane. Algunos romaníes prefieren la forma sin z, porque esta letra les recuerda al tatuaje empleado por los nazis en los campos de concentración para identificarlos, a pesar de lo cual es lo recomendado por la Academia Francesa. Bohemios, término utilizado en francés por haber entrado los gitanos europeos en el siglo XV mediante un salvoconducto del rey de Bohemia. Orígenes y migración. Durante siglos, los orígenes del pueblo gitano han sido objeto de diversas teorías y especulaciones sin bases sólidas, entre otras cosas porque su cultura es fundamentalmente ágrafa y no ha conservado registro histórico. La teoría más extendida afirma, basándose en análisis genéticos y lingüísticos y a la vista de los documentos conservados, que proceden de la región del Rayastán, en el norte de la India. Los datos lingüísticos, en concreto, apuntan a que los antepasados de los gitanos vivieron en el noroeste de la India, antes de migrar a Occidente pasando por la costa sur del Mar Caspio. Se desconoce si con anterioridad habían migrado desde otro lugar aún más remoto. También se ignoran las causas exactas de su migración hacia el oeste, que se produjo en torno al siglo XI. Pero algunos autores sugieren que la salida de India pudo iniciarse antes, hacia el siglo VI y prosiguió hasta el siglo XI. Tras una estancia al norte de Persia, se desplazaron nuevamente hasta Asia Menor, donde se asentaron durante el siglo XIV. La inestabilidad política provocó el primer éxodo fielmente documentado hacia el oeste y el sur. Una rama del pueblo gitano se internó en la Europa central y otra ingresó en el norte de África. La entrada de los gitanos en Europa se documenta a partir de los primeros años del siglo XV. A fines de ese siglo, la ruta del sur y la del norte ya se habrían unido en algún punto del sur de Europa. Sin embargo, continúa siendo un desafío polémico para la antropología, la historia y la sociología explicar sus orígenes,
su evolución en el tiempo y sus estrategias de supervivencia en sociedades dentro de las cuales siempre son minoritarios, a pesar del mestizaje y de ser históricamente marginados. Los gitanos se vieron severamente perseguidos e incluso exterminados durante el siglo XX. La inestabilidad política y económica del este de Europa provocó, especialmente a fines del siglo, otra nueva movilización en masa de la comunidad gitana, todavía en curso, esta vez en dirección a la Europa central y occidental. Grupos y subgrupos. Los propios romaníes se agrupan en diferentes divisiones, en función de diferencias territoriales, dialectales y culturales. Las 5 grandes ramas gitanas son: Kalos, en el norte de África, la península ibérica y el sur de Francia. Sintis o manouches, que se desplazan por la frontera franco-alemana y especialmente por Alsacia. Calderas, propios de los Balcanes y que nutrieron los grupos de emigrantes a Norteamérica y Sudamérica. Romanichels, en Inglaterra y los Estados Unidos. Cada una de estas ramas puede subdividirse en 2 o más subgrupos en virtud de su ocupación o el territorio de origen. Así, se encuentran los siguientes términos: Machvaya, Lobari, Churari, Sinti, Rudari, Boyas, Ludar, Luri, Soraksai, Ungaritza, Basaldé, Ursari y Romungro. Cultura. Rasgos de identidad. Estudios demográficos muestran que la máxima ambición de los gitanos es la inclusión social sin pérdida de la cultura propia. Sus características específicas, tales como las formas de organización familiar y comunitaria o el diálogo, hacen posible el mantenimiento de una identidad que ya está siendo reconocida por aquellas mismas estructuras. En España, el idioma propio ha ido perdiendo importancia con el tiempo, pasándose a usar gradualmente la gramática española con rasgos propios. El valor de la palabra y el respeto mutuo son 2 rasgos esenciales que comparten los gitanos. Idioma romaní. La lengua gitana tradicional es el romaní, un idioma indoeuropeo surgido del sánscrito. Un estudio del año 2003, publicado por la revista Nature, sugiere que el romaní está relacionado con el cingalés, todavía hoy hablado en Sri Lanka. En la actualidad, sin embargo, la mayoría de los gitanos del mundo habla la lengua del territorio en que habita, adaptándola mediante el fenómeno llamado pidgin. Según algunas autoridades, las lenguas gitanas se agrupan de la siguiente manera. Grupo del Danubio, representado por los calderas, Lobara y Curara. Grupo balcánico occidental, que comprende a istrios, eslovenos, jabates y arlija. Grupo sinto, Eftabagarja, Kranarja, Krasarja y eslovaco. Grupos rom, de Italia central y meridional. Grupo británico, romaní galés y anglo-romaní. Grupo fínico. Grupo greco-turco o greco-romaní. Grupo ibérico, caló o hispano-romaní, que es una transposición léxica del vocabulario romaní sobre la sintaxis y la gramática del español. Se habla en la península ibérica por la población gitana. Errominchela es el nombre que recibe el habla de los gitanos del País Vasco. Es una variante del idioma romaní, con grandes influencias del euskera. Además, este idioma recoge en sí mismo el propio itinerario irregular de los gitanos durante los últimos 1000 años. Se pueden encontrar restos de vocabulario armenio, persa, eslavo y griego, así como estructuras sintácticas de dialectos eslavos, del húngaro, del rumano, del alemán o del español. Los gitanos en España. Llegada a España. Los primeros documentos de la entrada de los gitanos en la península ibérica datan del siglo XV, 12 de enero de 1425. Las relaciones entre la población local y los gitanos fueron en general buenas durante el siglo XV. Sin embargo, a partir de 1469, con la llegada de los reyes católicos al trono, la situación cambió del todo, presumiblemente a causa de la búsqueda de la homogeneidad cultural en España. Las autoridades dieron a los gitanos un plazo de 2 meses para que tomaran un domicilio fijo, adoptaran un oficio y abandonasen su forma de vestir, sus costumbres y su idioma, bajo pena de expulsión o esclavitud.
Se buscaba la unificación de los súbditos en toda la península, siendo el ideal al alcanzar la centralización del poder político, la existencia de una única religión, una única lengua, una única cultura y, por consiguiente, una única manera de ser. De tal manera, las Cortes de Castilla de 1594 emitieron un mandato tendente a separar a los gitanos de las gitanas, a fin de obtener la extinción de la raza, vaticinando la política de las prácticas de esterilización que seguirían otros monarcas europeos de la Edad Moderna. Antes, en la Navidad de 1571-1572, se produjo una primera redada contra gitanos varones y, posteriormente, aunque se desechó en 1611 la idea de expulsar a los gitanos de los territorios peninsulares de la corona, en 1633 se promulgó una nueva pragmática, por la que se negó a los gitanos el carácter de nación y se prohibió incluso el uso del término gitano en el reino. Poco después, en 1639, se volvió a organizar una nueva redada de gitanos varones con el fin de destinarlos a galeras para hacer frente a la campaña de Cataluña. La Gran Redada. Un acontecimiento que ha sido escasamente estudiado por los historiadores es la Gran Redada de 1749, también conocida como Prisión General de Gitanos, una operación autorizada por el rey de España Fernando VI y organizada por el Consejo de Castilla a través de su presidente Vázquez de Tablada y del Marqués de la Ensenada, que se inició de manera sorpresiva y sincronizada en todo el territorio español el miércoles 31 de agosto de 1749, con el objetivo inicial de arrestar a todas las personas gitanas y expulsarlas de los territorios peninsulares. Sin embargo, la medida no llegó a buen fin, adoptándose el proyecto encaminado a extinguir la etnia gitana a través de separar físicamente hombres y mujeres, dándoles destinos útiles en los que emplearlos, en un encierro que había de durar hasta el fin de sus días. Las mujeres quedarían recluidas en casas de misericordia, como la de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, en tanto que los hombres lo serían en los arsenales. Finalmente, fueron puestos en libertad en junio de 1765 los gitanos supervivientes que se hallaban aún retenidos en estos complejos militares. Migraciones a partir del siglo INBSP, Span 18/Span. None. Siglo INBSP, Span XX/Span. None. El nomadismo. Un informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad afirma que actualmente la mayoría de la población roma gitana está sedentarizada. Se distribuyen de manera desigual por todo el territorio español, residiendo, particularmente, en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Málaga, Valencia, Zaragoza y Murcia, con una mayor concentración en las comunidades autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Asimismo afirma que la conjunción de factores históricos, sumados a otros derivados de los rápidos procesos de cambio social, determina que sea la población española que, por su origen étnico y su diferencia cultural, en muchos casos, siga siendo aún objeto de discriminación y rechazo. La profesora Teresa San Román ha estudiado las diferentes medidas legislativas promulgadas por las autoridades españolas y ha comprobado cómo existió desde el principio una contradicción interna en la lógica de esas disposiciones. La tendencia a la asimilación durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII es creciente, pero se limitaban los lugares donde poder asentarse, se restringen los oficios. Los legalmente avecindados eran expulsados una y otra vez, y la lógica de sedentarización forzosa/expulsión se sucederá en todos los países y en todas las épocas. La socióloga María Elena Sánchez indica que los castigos hacia la comunidad gitana en la antigüedad recaían tradicionalmente sobre las poblaciones sedentarizadas, lo que hacía poco atractivo el asentamiento. Al mismo tiempo, la restricción en el ejercicio de oficios conllevaba el ejercicio de profesiones itinerantes y estacionales. Población. Son una comunidad muy diversificada, en el ámbito internacional, sin territorio propio definido, y en la práctica sin instituciones políticas o sociales propias hasta el último siglo. Generalmente, se conoce al posible etnoestado gitano como Romanistán.
La lengua romaní tampoco presenta una homogeneidad o extensión que permita hablar de un único idioma transnacional gitano, pues las comunidades romaníes de los distintos países suelen adoptar o adaptar la lengua dominante del territorio en que se encuentran. Los romaníes de todo el mundo presentan diferentes características antropométricas, culturales y sociales que dificultan su categorización bajo una sola familia étnica, por lo que a menudo es difícil obtener datos fiables a partir de un censo común. La población mundial de romaníes y su localización geográfica se desconoce con exactitud. La cifra más aceptada, procedente de datos agregados por países, podría rondar los 12 millones de personas, de los cuales 10 se concentran en Europa. Algunas fuentes alcanzan hasta un total de 40 millones, al agregar la supuesta población gitana de la India, lo que demuestra la alta dificultad de obtener datos fiables debido a su diversificación. Adicionalmente, algunos países carecen de un censo fiable de esta comunidad. También se achaca a su movilidad territorial, a la desconfianza hacia las instituciones, al deficiente y problemático planteamiento del recuento o a las condiciones socioeconómicas de cada país, también con dificultades para censar a la población no gitana. Por otro lado, la realización de censos de gitanos es en algunos países, por razones de legalidad, imposible, al suponer una forma de discriminación. El último censo oficial completo de gitanos realizado a nivel estatal en España sigue siendo, por tanto, de fines del siglo XVIII, en concreto del año 1783. El país con mayor número de gitanos del mundo es Turquía, en donde vivirían 2 a 5 millones. España. En España, por mandato constitucional no se permite formalmente la discriminación por raza o etnia, por lo que en los censos locales no existe ninguna referencia a los gitanos como tales, lo que impide tener constancia del número exacto de gitanos a través de esa fuente de información. Tradicionalmente, se han agrupado importantes comunidades de gitanos en España. Por comunidades autónomas, Andalucía cuenta con la mayor población de gitanos con cerca de 300.000, alrededor de un 3,3% del total de la población de la comunidad. Su relevancia allí es tal que en octubre de 1996 el Parlamento de Andalucía declaró el 22 de noviembre Día de los Gitanos de Andalucía. Ese día se conmemora su llegada en 1462 a Andalucía. Es de destacar que el folclore gitano encontró hace ya muchos años su punto común con el cante de la tierra, dando lugar al arte flamenco. Este goza de una enorme popularidad en el país y es un recurso turístico de primer orden. Tras Andalucía, son Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid las comunidades donde se concentra la mayor parte de la población gitana. La inclusión social del pueblo gitano en España continúa siendo un problema endémico. Desde el inicio de la democracia española en 1977, los sucesivos gobiernos democráticos han venido adoptando diversas medidas integradoras con mayor o menor éxito, especialmente en las áreas de servicios sociales y de bienestar, intentando especialmente fomentar su integración y superar los problemas derivados de la pobreza y discriminación. Desde 1983, por ejemplo, el gobierno puso en marcha un programa para promocionar el derecho a la educación que incluía a las comunidades gitanas. En las comunidades autónomas se han desarrollado diferentes planes y programas de desarrollo para superar la desigualdad social y educativa del pueblo gitano. En Cataluña, desde el Plan Integral del Pueblo Gitano se promociona la superación de la desigualdad educativa específicamente. Brasil. Existen actualmente en América Latina cerca de 1,5 millones de gitanos, y más de 800.000 viven en Brasil. Muchos ocultan su origen, y otros prefieren afirmar de forma romántica que mientras haya una estrella en el cielo, habrá gitanos en el mundo. Ese ocultarse viene de los prejuicios que ha habido contra este pueblo a lo largo de la historia y en los más diversos países. El primer gitano que llegó a Brasil fue João Torres, en 1574, quien había sido expulsado de Portugal. A este le seguirían muchos otros, y a todos les acompañaba el estigma de la persecución de que habían sido objeto en toda Europa. En Brasil se sucederían edictos,
leyes y decretos que buscaban controlar a los gitanos, reglamentación profesional, de morada, prohibición del uso de sus trajes típicos y del uso del romano caló, la vieja prohibición de ser gitano. Durante los siglos XVI y XVII los gitanos fueron extendiéndose por todo Brasil, principalmente por los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo, Bahía, Minas Gerais y Pernambuco. A partir de 1808, con la llegada de la familia real portuguesa, hubo una gran leva de gitanos, que en la corte de João y en Río de Janeiro ejercían como artistas para el entretenimiento de las fiestas del rey, herreros y merinos. Así pues, los gitanos fueron los primeros oficiales de justicia del país, y muchos del grupo Calón aún ejercen hoy esa profesión en el Fórum de la ciudad de Río de Janeiro. Hasta entonces solo llegaban a Brasil gitanos venidos de Portugal y, más raramente, de España. A partir de 1882, con la independencia de Brasil, llegarían los Rom. La división por grupos que mejor refleja la realidad de la presencia de los gitanos en Brasil es la siguiente. Rom, calderas, es el subgrupo más prestigioso de Brasil. Son caldereros y algunos logran ascender económica y profesionalmente. Coracane, originarios de Grecia y Turquía. Macbaia, los que más niegan su origen gitano entre los gitanos de Brasil. Rudari, provenientes principalmente de Rumanía. Lobara, están en franco retroceso en Brasil, y se autodefinen como emigrantes italianos. Caló, gitanos ibéricos, en Río de Janeiro y Sao Paulo se identifican como emigrantes portugueses y españoles y en su mayoría son comerciantes, taxistas y, unos pocos, universitarios. La situación de los gitanos en Brasil es la misma que en otros países del mundo, prejuicios de los Gadye, que comportan a veces pérdidas sucesivas de sus rasgos culturales. El ya fallecido Juscelino Kubitschek de Oliveira, uno de los más importantes presidentes del país, nunca delató su origen gitano. Los nómadas son minoría en Brasil y se encuentran bastante marginados. Son los que más sufren los prejuicios de la población local donde acampan, pues sus barracas, caballos y trajes les identifican de inmediato como gitanos. Los hombres viven del comercio de caballos y, a veces, del de automóviles viejos, del arreglo de utensilios de cocina y de la artesanía del cobre. Las mujeres viven de la quiromancia, van por las calles ofreciendo su lectura de las líneas de la mano. El brasileño es un pueblo extremadamente místico, debido a la fuerte presencia en su estructura social de afrodescendientes e indígenas, pueblos que cultivan estas prácticas milenarias. Es por esta vía por donde los gitanos encuentran con cierta facilidad la forma de penetrar en la sociedad brasileña. Argentina. La mayor parte de los primeros gitanos en Argentina emigraron desde los Balcanes, principalmente en la segunda mitad del siglo XIX, y se dividen en dos grandes grupos, Rom y Ludar. Los gitanos del grupo Rom llaman boyas a los gitanos del grupo Ludar, y estos llaman burbets a los gitanos del grupo Rom. Viven en diversos lugares del país, se dedican al comercio de artesanías, joyas y automóviles. Muchos viven en ciudades, donde han formado barrios gitanos, y otros viajan a otros países. México. No se conoce con exactitud el número de gitanos que viven en México. La mayoría de ellos se dedica al comercio de telas, automóviles, camiones y joyas, incluyendo mercados públicos como La Lagunilla, en la Ciudad de México. Algunos viven del canto, la danza y leer la buena fortuna. Su presencia es significativa en algunas zonas de los Tuxtlas en el estado de Veracruz, y en Guadalajara y Zapopan, en el estado de Jalisco. En la última localidad viven más de 50 grupos familiares gitanos. En la Ciudad de México, la Colonia del Valle es una zona con numerosos residentes de origen romaní. La comunidad tiene en ese barrio un templo cristiano evangélico. En la vida pública en México se ha destacado Alfonso Mejía Arias, quien es un músico, escritor y político de origen gitano. Pablo Rafael Lubino Farróniz es un patriarca gitano, pastor y activista civil por los derechos de la minoría.
Las nuevas generaciones de gitanos mexicanos intentan mostrarse como parte de la diversidad cultural de este país. En tal esfuerzo por salir de la invisibilidad se ha publicado el libro La Lumea de Nouai. Memoria de los Ludar de México, bajo la coordinación de Ricardo Pérez. En la obra se plasma la memoria histórica y la vida cotidiana de los Ludar. En él se habla del papel que han cumplido como pioneros del cine ambulante en México, y se intenta reforzar la integración de la diversidad de los grupos romaníes a la sociedad mexicana. Además, se afirma que la mala fama causada por negocios sucios de algunos gitanos afecta a toda la comunidad por generalizaciones injustificables. Chile. En Chile los gitanos son bilingües subordinados, siendo el romaní la lengua subordinante. En el plano fonético-fonológico, la entonación que caracteriza el habla gitana subyace a sus enunciados en español. La pronunciación de palabras como iglesia, por iglesia, auto, por auto o coche, etc., indica que el sistema fónico segmental del romanés interfiere de manera importante en el castellano hablado por los gitanos. Otras dos características relevantes que presenta este bilingüismo son: la primera lengua que adquiere el niño es el romanés. Existe entre los gitanos una actitud positiva hacia su lengua. De hecho, hablan solo romanés o rom cuando interactúan entre ellos. El castellano lo utilizan cuando es imprescindible para comunicarse con algún gajo o algún gitano boyas, así como se utiliza el término español chileno para señalar las características peculiares del español hablado por los chilenos. También se habla de un español romaneizado. Dentro del grupo rom se pueden distinguir algunos subgrupos, los cuales tienen ciertos rasgos generalizadores, pero se encuentran fuertemente vinculados por costumbres y por sangre, por lo que es difícil establecer límites entre ellos. Algunos de estos subgrupos son los cabicis, Corianura, Invasorure, Cicarestis, Badunicura, Cañarias, etc. Los gitanos rom de Chile llaman a los gitanos de Perú así y estos a los gitanos de Chile soraxanés o soraxay. Colombia. El número de gitanos en Colombia no está claro, y las estimaciones varían entre 5.000 y 79.000. Fueron reconocidos como grupo étnico colombiano mediante la resolución número 022 del 2 de septiembre de 1999, expedida por la Dirección General de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia y luego por el Decreto 2957 de 2010 que concretó el reconocimiento de sus derechos. Son una población principalmente urbana, y se encuentran distribuidos en compañías, que son unidades variables de corresidencia y cocirculación que se asientan en barrios o se dispersan por familias entre las casas de los habitantes no gitanos en los sectores populares de las ciudades, y en segundo lugar en grupos familiares de tamaño variable que de todas maneras mantienen vínculos culturales y sociales con alguna de las compañías. Se localizan principalmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño y Bogotá. Se cree que los primeros en llegar al territorio procedentes de España lo hicieron en tiempos coloniales, siendo conocidos como egipcios.